En esta tarde preciosa, muy linda tarde, quiero hablar un poquito de cómo se movía el Espíritu Santo también en el Antiguo Testamento. Que hay tanta confusión y muchas veces no se habla del Espíritu Santo. Y si no hablamos del Espíritu Santo, ¿de qué vamos a hablar? Si es el que está en el mundo, es aquel que Jesucristo dijo que enviará. Y el Espíritu Santo maravilloso, el Espíritu del Padre vino a nosotros. Y quiero dar una pequeña reflexión sobre el tema en Éxodo 31. Habló Jehová a Moisés diciendo: yo le amé a los hombres, aquellos que te van a colaborar para hacer el tabernáculo, para hacer todas las cosas que hay que hacer. ¿Quién lo hizo? Son hombres que han hecho eso, pero Dios llamó a Moisés y le dijo: yo los llamo. Y muchas veces confundimos los siervos, los pastores, ponemos gente al frente sin ser llamada por Dios. Y eso es un tema muy delicado. Por eso quiero introducir esto. Él llamó a hombres y los ungió. Los ungió con el Espíritu del Padre. Y dice que esos hombres eran de distintas tribus. Y le dio sabiduría. Sabiduría, escuche bien, sabiduría. E inteligencia, en ciencia y en todo arte. Mire qué precioso. En todo arte. Para inventar diseño, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras, para engarzarlas en artificios de madera. Mire qué precioso. De madera. Todo eso lo hizo, lo llamó, ¿para qué? Ya le leo un poquito más. Hablamos otras cosas. Para trabajar en toda clase de trabajos. Labor. ¿Y qué hizo también? Y llamó a otros también de ese grupo, otras tribus, para hacer todo lo del tabernáculo. Mire qué delicado. De la casa de Dios, el arca, el propiciatorio, utensilios del tabernáculo, los candeleros, el altar del holocausto, las vestiduras santas del sacerdote, las vestiduras de los hijos para que siguieran haciendo el sacerdocio, el aceite, el incienso y mucho más. Usted, hermano y hermana, si usted no presta atención, Dios lo llama a Moisés y le dice: yo llamo de la tribu esta, de la tribu aquella, de Judá, de Dan, a hombres. Hombres llamó, como hemos sido llamados nosotros. Somos hombres comunes. ¿Para qué los llamó? Para hacer determinadas labor cada uno. Por eso, hermano, es un tema muy delicado en las iglesias, las llamadas iglesias, porque la iglesia verdadera, ¿saben cuál es? Nosotros somos la iglesia. La iglesia verdadera somos nosotros, los llamados por el Evangelio. Después hablaremos un poquito más. Pero toda esta gente fue llamada, no la llamó Moisés. Dios llamó aparte.
Moisés hacía su trabajo, como pastor, como profeta. Los demás hacían los trabajos. En el tabernáculo preparaban todo, las cosas preciosas, el candelero, el propiciatorio, todo lo preparaban ¿quién? Hombres. Moisés no lo podía hacer. Moisés estaba lleno del Espíritu, pero los hombres que Dios puso también fueron llenos del Espíritu. Pero a cada uno lo llenó para cierto trabajo. Uno ve a veces cosas que hace mucha gente. Mucho trabajo hace. Pero están muchos colocados dentro los salones haciendo cosas que no han sido llamados. Por eso no prospera el Evangelio. El Evangelio prospera cuando los llamados, ungidos por el Espíritu Santo, hacen cada uno su ministerio. El pastor hace su pastorado sobre las ovejas. Están los profetas, están los maestros, están los evangelistas, están los salmistas. Eso es buenísimo, tener los salmistas llamados por Dios. Porque dice que Él nos llama a todos y nos unge. Pero algunos los unge para evangelistas, para maestros, para pastores, profetas. Cada uno tenemos que ejercer el ministerio. Y qué precioso cuando entendemos eso. Yo puedo hacer lo que me encanta hacer. Y sé por qué lo tengo que hacer, porque Dios me determinó un ministerio. Y me siento en paz, con mucho gozo cuando lo hago. Y veo el fruto, y veo los frutos en mi vida, como Dios pone frutos en mi vida y cómo puedo cosechar algún fruto. ¿Por qué? Porque hacemos lo que Dios nos manda hacer, porque nos llama para un determinado trabajo a cada uno. Otros serán ovejitas, pero también tienen un ministerio de predicar la palabra. No son llamados para sentarse en un salón, porque el reino de Cristo está afuera. Si bien nos sentamos un día, escuchamos la palabra, oramos en el salón, pero la iglesia, cuando miramos Hechos los Apóstoles, ¿qué hizo? Salió a predicar, a salvar, sanar y liberar. Qué lindo es cuando entendemos. Por eso me gusta esta parte cuando Dios le dice a Moisés, yo llamé. El pastor no llamó, Dios llamó a otros al ministerio. Dios llama a través del Evangelio a muchos, y muchos tienen dones de cuidar ancianos, de quizás el don de enfermero o enfermera para cuidar los enfermos, para hablarles, otros de evangelistas, maestros. Qué hermoso es saber el ministerio de cada uno. Y lamentablemente en la iglesia no sabemos muchísimo, ni ellos saben lo que Dios le ha dado. El Espíritu Santo revela qué es lo que tenemos que hacer y cuál es el ministerio. Tenemos que buscar el Espíritu Santo que nos vaya enseñando cada día con más claridad lo que debemos hacer. Sí, hermano y hermana y amigo, Dios nos llamó. Cuando a mí me llamó, en el momento que me llamó, pedí perdón, recibí el Espíritu Santo y me sorprendí. Y con el tiempo me fui dando cuenta, porque Dios me enseñó a través de su palabra y el Espíritu, que fui ungido. Y después un día cayó el poder de Dios sobre mí y me di cuenta cuando empecé a predicar el ministerio, los efectos que hacía. Es como Jesús fue ungido. Descendió el Espíritu sobre él como paloma, dice, y salió ¿a qué? A salvar, sanar, liberar y enseñar el Evangelio, a enseñar el reino de Cristo.
Cada uno tenemos que saber qué es lo que tenemos en nuestra vida para dar al que está alrededor nuestro. Y somos sacerdotes también. Dice que Él puso gente, hombres de las tribus, para que hagan todas las cosas en orden en el tabernáculo. ¿Por qué? Las ropas tenían que ser ordenadas por la sabiduría, por el Espíritu de Dios a esa gente que la hacía. Porque el sacerdote tiene que vivir en santidad. Fue todo preparado por Dios. Ahí no fueron a hacer la ropa que quisieron o se pusieron la ropa que ellos quisieron. No. No se puede ministrar a Dios. Vamos a decir una palabra. Usted no puede salir desnudo a la calle a ministrar el Evangelio. No. Se tiene que vestir correctamente. No tiene que vestir exagerado de una manera o de la otra. Algo normal. Es como la mujer, tiene que vestirse algo normal. No al deseo de ella y al gusto de ella. Sí, puede ser el gusto de ella, pero con ropas normales. No la ropa de los tiempos que vivimos, porque esas ropas son exageradamente fuera del control. Esas no están enviadas por el Espíritu Santo. Hay que tener mucho cuidado. Hay cosas que se tienen que usar en el Evangelio que hay que cuidarse. Cómo nos movemos, cómo nos guía el Espíritu Santo y cómo debemos hablarle a la gente, a dónde tenemos que ir, cuándo. Cuando el Espíritu Santo guía, como los guiaba a Pablo, a Pedro, ahí movernos. No todos los días tenemos que hacer algo. Quizás podamos hacerlo si estamos guiados, a que vayamos y prediquemos. Pero no salgamos así a predicar sin buscar la guía del Espíritu, los tiempos de oración, en tu casa, esa relación con Jesús, esa relación con el Espíritu, la palabra, la meditación, hablar la palabra diariamente. Qué hermoso es todo eso. Qué hermoso porque el Espíritu Santo nos enseña. Que quede esta reflexión de que Dios es el que llama, el que unge, el que da los ministerios. Y no estemos dentro de un local para discutir, para pelear y que somos lo mejor y que somos los peores. No, amémonos los unos a los otros y tengamos un mismo sentir. Yo te animo en este día, hermano y hermana y amigo, que busque de Jesús, sea lleno del Espíritu y que sepas el ministerio que tenés. No vaya a ser que el día que muera todavía no sabe lo que tenés que hacer como miembro del cuerpo de Cristo. Pedí perdón a Dios si todavía no lo has hecho. Recibí a Jesús, decirle, ayúdame que te quiero servir. Y el que no es de Cristo, pide perdón. Entra en el reino de Cristo. Y así Dios te va a bendecir por toda la eternidad. Aplica la palabra de Dios. Medita la palabra. El Espíritu es el que llama, el que unge y el que envía. Dios te bendiga en esta tarde, en el precioso nombre de Jesucristo. Pasa este videíto a otro, que esto va a hacer muy bien a muchas personas. En el nombre de Jesús, amén.